Buenas a todos. Hoy vamos a hacer una visita muy particular. Vamos a dar un paseo después de subir una pronunciada cuesta eh, a lo que es un yacimiento en este caso una ciudad romana, sin excavar. Eh, Aquí vemos lo primero que nos encontramos a la izquierda, que es un depósito un depósito en el que se observa un depósito en un estado de conservación muy bajo, pero en el que se observa el opus igninum, es decir, la capa de mortero, que se extiende para evitar filtraciones de agua. Aquí lo podemos ver con más detalle. Está todo, bueno, está ya bastante fisurado y bastante mal estado. Se ve la entrada, la comunicación, la separación entre los dos vasos. Ahora mismo estamos pasando de un vaso al otro. Parte de lo que sería la bóveda de la cubierta y bueno, las roturas, fisuras, grietas que existen en todo su perímetro. El interior está hecho con opus incertum. Aquí se puede ver lo que sería la bóveda con el ladrillo típico romano de gran tamaño y donde inicia la bóveda, donde se corta por rotura y salimos, bueno, para seguir recorriendo un poco lo que es este yacimiento, del que no vamos a indicar su ubicación por razones de seguridad del propio yacimiento. Aquí se puede ver mejor el opus igninum, que son los trocitos de cerámica incrustados con el mortero, primero más vasto y luego más fino. Como veis, la ciudad se sitúa en lo alto de una atalaya y, y decía que no íbamos a indicar su ubicación, su emplazamiento, por razones de seguridad. La primera norma al visitar uno de estos lugares es no traer nada, y aquí volvemos a ver el opus igninum de más grueso a más fino. Decía, no traer nada y no llevarse nada. Serían las normas básicas a la hora de visitar este tipo de lugares. Hay mucho material suelto en todo el suelo. Hay muchas piedras que habrían servido para diferentes construcciones, que ahora ya solo son restos. Eh, Esto, para que os hagáis una idea, es lo que se encuentra un arqueólogo cuando llega a un lugar de estos, cuando está sin excavar. Aquí podemos ver una serie de construcciones. Lo que se puede apreciar, probablemente si se excave, encontraríamos esos muros de mayor altura, pero ahora mismo se puede ver perfectamente que forman eh, cuadrados, rectángulos, o sea, viviendas, podrían ser perfectamente. Aquí se ve mejor lo que es el muro, el ancho del muro y lo que son el perímetro que guardan, ¿no? La zona que ocupan. Hay como una zona y como una calle central. En fin, todo esto es un tanto especulativo porque lo que se ve es poco. Y se puede ver un poco el paisaje. Decía, es lo que decía antes, de que estamos en una atalaya. Aquí se pueden apreciar mejor quizás el rectángulo del que hablaba, lo que sería esa posible vivienda o espacio habitacional con el uso que se le diera. Y aquí vemos, estamos mirando hacia el este, es decir, que la atalaya se sitúa en un lugar privilegiado en el que eh, es- tiene visión hacia todo el este, el norte y el oeste del territorio circundante. Puede verse que sigue habiendo restos de construcciones
por todos lados. Está- ¿Cuál es el procedimiento? Es decir, esto, lo que decía antes, esto es lo que se encuentra un arqueólogo cuando llega a un nuevo mm, eh, emplazamiento como este. Aquí vemos otro depósito. ¿Veis? El muro está vencido, el muro izquierdo está vencido, pero se ve perfectamente la, el- el- la cubierta del Opus Signinum, ¿no? Es decir, esa cubierta impermeable que, veis aquí en un zoom, tiene como 2 o 3 centímetros de espesor y el fondo, bueno, ya está lleno de material suelto. Entonces decía, ¿cuál es el procedimiento cuando hablábamos de las fuentes? Bueno, esto es una fuente primaria. Aquí hay información que sería, vemos restos de cerámica o de ladrillo. Bueno, el procedimiento para actuar aquí, en primer lugar, sería obtener una información topográfica, es decir, hacer un levantamiento de toda la zona, de manera que tenemos un muro que forma como una contención en el borde este de la ladera. Como podemos ver ahí, ya a partir de ahí empieza a caer con una pendiente acusada. Decía que lo primero es obtener un levantamiento topográfico de calidad, es decir, con el máximo de detalle posible, con todas las estructuras que puedan verse, apreciarse o vislumbrarse. Determinar un plano general con todas ellas de una manera eh, concreta y exacta para que luego nos sirva de referencia para todos los trabajos ulteriores. Aquí veis como un muro tiene como unos taladros, vemos aquí dos, es un muro que en parte ya está derruido, seguramente sería una zona de contención con un borde saliente, en fin, no sabemos muy bien si eran torres de vigilancia o con algún otro carácter. El opus incertum se ve ahí y todo lo que es ya la pendiente, la fuerte acusada pendiente que registra el territorio a partir de ese punto. Es decir, la zona alomada cae hacia el este y hacia el oeste. En este caso estaríamos en el lado este. Veis todo el conjunto y se mezcla el ladrillo con... Veis que abajo hay una mejor calidad en los sillares, arriba va perdiendo calidad. Y los talados a los que hacía referencia hace un momento. Bueno, decía que ese levantamiento topográfico es el primer plano que nos va a decir qué es lo que se aprecia a simple vista y cómo ya se podrán empezar a determinar formas de determinados espacios y a ubicar. Aquí tenéis al final un tramo de muro, toda la zona de rubios, de materiales de lo que probablemente sería ese, ese muro, el único lienzo que queda es el que vemos al fondo, al que ahora nos vamos a acercar. Y decía una vez tengamos ese plano detallado, bueno, pues el siguiente paso sería iniciar un proceso de limpieza superficial. Limpieza en el sentido de recogida de todos los materiales sueltos que pudieran tener algún tipo de uso, de valor, de restos de muro, restos de cerámica, restos de... Aquí vemos los taladros que tiene este muro, que se levanta hacia arriba con una obra de baja calidad. Veis todos los taladros, probablemente serían los palos que colocarían para situar el andamiaje con el que irían levantando el muro y luego han quedado ahí como una especie de mechinales. Como veis, el muro, bueno, está en pie, pero le queda poco. Pueden apreciar incluso los tramos en los que se ha ido construyendo como unas líneas horizontales en las que se puede ver esos paños que han ido subiendo hasta alcanzar la altura. Aquí vemos un poco más en perspectiva los salientes que hay en el interior y vemos todo lo que es el fondo del valle, aquí otros restos cerámicos, el fondo del valle desde el que se divisa, se controla
toda la zona. Puede ver perfectamente la situación de lo que es el territorio que rodea. Bueno, una vez hemos hecho ese acopio, esa limpieza general, pues ese material hay que clasificarlo, hay que cribarlo, hay que revisarlo, hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Es decir, sería un proceso lento, pero que empieza a ofrecernos información. Y en última instancia, todo ese material se recoge el que tenga alguna utilidad y se desecha el resto. El siguiente paso, pues depende de lo que queramos y de lo que veamos y del presupuesto de que se disponga. Podríamos pensar en el paso de un georradar que nos mostrará si hay más estructuras ocultas, o si nos puede dar una idea más precisa de lo que tenemos alrededor. Si no es así, pues procederíamos a iniciar la excavación. La excavación debemos de empezar a buscar en una zona cuadricular, marcar, definir perfectamente en ese plano del que hablamos antes, situar dónde vamos a empezar e iniciar esa excavación intentando determinar la estratigrafía del yacimiento. Intentar buscar elementos que nos permitan datar, identificar cada uno de esos elementos, objetos, artefactos que podemos ir encontrando, pues hay que situarlos en tres dimensiones, es decir, mediante ese plano inicial, ya hacerlo por zonas y determinar lo que vayamos encontrando.